Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos las 7 y 2 minutitos, 20 de abril del 2022. Un placer estar aquí en pleno directo en el canal de YouTube y estar con mi socio, con el crack Pedro Martos, hablando de lo que ya sabemos, todos los meses aquí un directo de 25 minutos, conversaciones sobre trucos fiscales y bueno, en definitiva, pasando un rato con todos vosotros para traeros esa actualidad, para traeros algunas preguntas interesantes de los alumnos y bueno, pues como dice el título, pues para hablar de trucos fiscales y mucho más. Bienvenido, Pedro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, bien. Vamos a hacer otra sesión más, vamos a pasándolo bien y vamos a contar algunas cositas que van a ser bastante interesantes y que sobre todo le va a gustar a la gente porque vamos a intentar que se ahorren dinero. Y lógicamente, cuando se habla de ahorrar dinero o de poder ganar más, al final nos gusta a todos. Claro que sí, los impuestos, como sabemos, y los trucos que utilizan los que saben, al final es lo que nos hace, pues eso, ser un poquito más libres y también ahorrar, como tú bien dices, en el bolsillo. O sea que fenomenal. Bueno, pues vamos allá porque tenemos poquito tiempo. Como decimos, durará unos 25 minutos, muchas cosas que comentar, que contar y vamos directamente al grano. Si te parece bien, Pedro, pues empezamos por la venta a plazos, el ahorro fiscal en renta. ¿Qué Sí, puedes sí, contarnos de ese tema? sí, vamos, muy rápidamente. Tenemos que tener claro que la renta de hace unos años se divide en dos bases, la base general y la base del ahorro. La base general es aquella la que tiene, entre los inputs, los rendimientos del trabajo y en la que, para que nos entendamos, la que es progresiva y la que en algunas comunidades, por ejemplo, puede llegar hasta el 52% o incluso el 54%. Aquí en Madrid estamos en el 47%. Bien, de esa renta siempre hay que intentar huir en la medida de lo posible, esa base, perdón, porque mientras más ingresos aportemos, más alta es la base liquidable y por lo tanto más alto es el porcentaje o el tipo de gravamen que nos van a aplicar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues intentar buscar medios para pasar a la base del ahorro. Pero la base del ahorro se divide en cuatro tramos, y en cuatro tramos que desde el año 2021 son así, porque antes eran solo tres. Y los famosos tramos del 19%, 21, 23 y 26. Los primeros 6.000 euros van al 19%, los siguientes 44.000 al 21, los siguientes 150.000 al 23 y los siguientes 200.000 al 26. Ya, pero esta base, ¿qué recoge? Pues esta base, por ejemplo, recoge cuando vendemos un inmueble, y tenemos lo que nosotros decimos una alteración patrimonial. ¿Y cuál es esta? Pues una ganancia patrimonial. La famosa plusvalía que confundimos muchas veces con la plusvalía del ayuntamiento, pero que no tiene que ver nada, que es la plusvalía de renta, o lo que decimos nosotros, la ganancia patrimonial. Bien, pues yo tengo aquí preparado tres ejemplos, así como muy rápidos para que lo vean, y se puede. No siempre es interesante, en la medida de lo posible, vender al contado, o sea, que me paguen todo de golpe. Evidentemente, me vais a decir, pero claro, si yo no conozco al que le estoy vendiendo, puede a lo largo de un año, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, lo que sea, me puede dejar de pagar y me quedo sin inmueble y sin venta. Bueno, para eso hay tipos de garantías, de avales, de pignoraciones que se pueden llegar a realizar, pero que cubren y que no te pueden dejar, o incluso con cláusulas resolutorias, que si hay incumplimiento de pago, vuelve para atrás la operación y te vuelves a quedar con el inmueble. Entre varias que hay. Pero, por ejemplo, para que se hagan una idea. Si estamos hablando de los que primeros 6.000 euros son al 19, los siguientes 44.000 al 21, los siguientes 150.000 al 23 y los siguientes 200.000 al 26, ahí tendríamos, si sumamos todo, 400.000 euros de una posible ganancia. Puede ser de un inmueble, pueden ser de acciones, puede ser de fondo de inversión, puede ser de lo que estemos vendiendo. Bueno, pues esto, si lo cobramos todo del tirón, estaríamos tributando 96.880 euros, que es un 24,22%. Pero, si lo dividimos en 10 años, y esto es lo que puede encajar quizás más a alguien que tenga una sociedad y vaya a recibir dividendos de esa sociedad. ¿Vale? Si lo dividimos en 10 años, nos vamos a ahorrar 14.080 euros, que es un 3,52. Si en vez de 400.000 vamos a recibir 150.000 euros de dividendos, he puesto cantidades, se adaptarían, y lo hago en 5 años, me ahorro 2.480 euros. Y si ya soy más modesto y hago 50.000 euros de dividendos y lo divido en 2 años,
ahí ya me ahorro poco, me ahorro 120 euros, pero me sigo ahorrando. O sea, lo que está claro es que mientras más corto sea el tiempo de recuperar lo que yo quiero repartirme o la ganancia, cómo la voy a recibir, pues evidentemente tributo, la diferencia es menor. Hay que decir que se considera venta a plazos aquella que el pago se produce con un periodo superior a un año, ¿vale? Y es, principalmente en la renta funciona. Yo tengo un inmueble que vendo y he acordado con el comprador que me lo va a pagar en 10 años, una cantidad a cuenta y 9 años. Pues cada año esa décima parte es la que me tributa en mi renta. Y como va la base del ahorro, que tiene 4 tramos, lo que me hace el efecto es que mientras más larga sea la venta a plazo, más me llego a ahorrar en mi renta, porque no llego al tope máximo. ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar con las garantías necesarias, vuelvo a repetir y todo, y hay que hacer un simple cálculo. Yo os comento que he hecho estos 3 mínimos ejemplos rápidamente, es una hoja de Excel que se ve el ahorro. Entonces, bueno, si lo podemos tener por un lado agarrado con la garantía y luego podemos entrar porque nos pueda encajar la operación en plazos, que sepáis que se produce un ahorro fiscal considerable. Muy bien, muy interesante. Además, con una condición resolutoria para garantizar esa venta a plazos, para que todas las partes estén tranquilas. O sea que, claro, efectivamente, fenomenal. eso es, porque tampoco vamos a entregar a plazos a alguien que evidentemente le conocemos hace 2 días, de cuando no vaya a comprar inmueble. Entonces, pues evidentemente, las operaciones de ventas a plazos se están haciendo mucho, que lo contempla la ley, es totalmente legal, tanto en venta de inmuebles, sobre todo en operaciones de cuando la gente compra y vende y no quiere hacerlo en efectivo, en una única entrega, y también en el reparto de dividendos. El reparto de dividendos también en sociedades, pues se conjuga, como bien sabéis y hemos comentado algunas veces, Juan, tú y yo, es el reparto de dividendos y el préstamo por otro. Al final, tú en ese momento tienes la cantidad que necesitas y el préstamo lo vas cancelando con los siguientes repartos de dividendos de otros años. ¿Qué ocurre? Que me aplico venta a plazos, en este caso sería distribución de dividendo a plazos, y encima ahorro dinero fiscalmente. Qué bueno, muy buenos trucos. Muchas gracias por compartirlos, Pedro. Y vamos allá también a hablar de una tendencia que está ocurriendo cada vez más dentro del sector inmobiliario, y es el hecho de poder entrar en operaciones, de inversores que quieren entrar en operaciones y están utilizando la fórmula de contrato de cuentas en participación. También algo muy, muy interesante. Por lo tanto, tengámoslo en cuenta a la hora de poder invertir en alguna operación inmobiliaria y hablemos o concretemos o estudiemos un poquito más cómo hacerlo a través de ese contrato en cuentas en participación. Comentar también que una de las preguntas que nos han hecho, una tal, en este caso una señorita llamada Olga, de las muchas preguntas que nos llegan, que muchas de ellas están dentro del curso Trucos Fiscales en el foro. Ahí aparecen todas las respuestas a muchas consultas que nos estáis haciendo. Vamos extrayendo alguna de ellas para compartir aquí en directo cada mes. En este caso, Olga nos dice lo siguiente: para comprar una sociedad y meter los inmuebles que tengas, ¿tienes que darte de alta en autónomos? Si no me interesa estar en autónomos, ¿hay alguna otra forma de hacerlo? Bueno, el tema de autónomos tenemos que entender que efectivamente sí, hay posibilidades para que tú no tengas que darte de alta en autónomos y puedas tener también, como no, una sociedad e incorporar ahí inmuebles que, por lo que dice ella, pues los puedas tener en rentabilidad. Puede ser una sociedad patrimonial o incluso puede ser una sociedad que tenga cierta actividad. Si tú eres la administradora y no quieres darte de alta en autónomos, estoy poniéndome en el supuesto de esa empresa que tenga actividad, siempre puedes delegar esa función en otra figura, en otra persona que se encargue de la gestión y de lo que es la administración de la empresa, y que esa persona sea de tu plena confianza y que esa empresa o persona esté lógicamente dada de alta en autónomos. ¿Hay alguna forma más que se te ocurra a ti, Pedro, en la pregunta de Olga? No, en principio, pues tienes, si quieres evitar la figura del autónomo, bueno, pues lo que tienes claro es que tienes que buscar a un tercero, pero tienes que, con la premisa que tú bien dices, de plena confianza. Hay que tener en cuenta también que el tema del autónomo, hay un encuadramiento que lo tratamos en el curso de trucos fiscales, que hay maneras de ser administrador y no ser autónomo. Primero, y una premisa, es que el mero hecho de tener una sociedad con inmuebles no significa que yo tenga una actividad económica. Por lo tanto,
sería entonces cuando se cataloga como sociedad patrimonial, porque el adjetivo patrimonial es única y exclusivamente a efectos del impuesto de sociedades y significa que no tengo actividad económica. Por lo tanto, si no tengo actividad económica, no recibo ninguna retribución, ni hago labores de dirección y gerencia, pues tengo posibilidades de no tener que tributar en autónomos. Esa figura rompió hace años cuando inmediatamente que eras administrador tenías que ser autónomo por la seguridad social. Eso ya se dejó y se ha encuadrado en unas circunstancias muy específicas cuando debes ser autónomo. Pero, bueno, si tienes la circunstancia que te obliga, lo que ha comentado Juan, en las partes más tajosas, y hay administradores profesionales, hay empresas que te lo digo, despachos, que son serios, evidentemente, y que lógicamente, a ver, el ser administrador no tiene por qué tener las claves o coordenadas del banco, entendamos, no, ¿vale? El ser administrador, sí es cierto que tiene potestad plena sobre todos los activos y a su vez responsabilidad sobre las obligaciones de la empresa, pero las claves o coordenadas de los cuentas no tiene por qué tenerlas, ¿vale? Pero bueno, eso es un tema bueno, que se puede evitar siempre estudiando el ejemplo o el caso en concreto. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Bien, pues hablemos ahora, por ejemplo, de otra pregunta que nos llegó esta semana, hace un par de semanas. ¿Qué es mejor, invertir apalancado con financiación bancaria o con nuestros ahorros? Bueno, como explico en el libro Los trucos de los ricos, en el truco número 81, los ricos, todos somos ricos, sobre todo en conocimiento, tenemos que serlo. En ese truco 81 hablo de que los ricos aplican la escala del conocimiento, ¿no? Y básicamente lo que vengo a decir es que tú eres bueno en un área, muy bueno en el área que sea, y todas las demás áreas, lo que yo he visto en los ricos es que lo que hacen es, de alguna manera, repartir esos beneficios o asociarse con personas que sí tienen un 9, un 10 en ese ámbito. Eso es lo que se conoce como el apalancamiento humano. En este caso, la pregunta va más sobre el apalancamiento, como decíamos, financiero. Es decir, yo siempre soy más partidario de utilizar nuestros ahorros, lógicamente, para darle varias vueltas en vez de tener que, por ejemplo, utilizarlo para pagar ciertas deudas, dependiendo de la tasa de interés que estemos pagando, ¿no? Por supuesto. Pero básicamente sí, al final siempre es mejor invertir apalancado siempre con financiación, dependiendo, repito, que de hecho luego en un ratito, si da tiempo, en unos minutos explicaré otras formas de apalancamiento financiero con las cuales se pueden lograr. Pero básicamente sí, es mucho mejor utilizar esos ahorros para que nos den más financiación que lógicamente utilizarlos y gastarlos y tenerlos ahí condenados en 1, 2, 3 o 4 activos que al final no nos permita ni lograr financiación ni lograr hacer más inversiones. Y tú, con tu permiso, sí, sobre por favor. todo además, cuando los gastos financieros o lo que es el coste que vamos a pagar al banco porque nos preste dinero es un gasto deducible, tanto si el piso está alquilado como si estoy realizando una actividad económica o empresarial. Por lo tanto, tengamos capital en nuestro, digamos, en nuestro patrimonio personal y juguemos con el apalancamiento con coherencia y con lógica, no volviéndonos locos, ¿vale? Efectivamente, bravo, muy bien, gracias por el apunte. María nos dice lo siguiente, Pedro, ¿se puede renunciar a una herencia para evitar embargos del banco, algún embargo del banco que tenga pendiente? ¿Qué podemos decirle sobre este tema? Muy interesante pregunta. A ver, las herencias, antes de aceptarlas, tenemos la opción de decir que es a favor de inventario, con lo cual, antes se realiza el cuaderno particional, normalmente por un tercero o externo, y expone sobre la mesa a los herederos los derechos y las obligaciones. Normalmente, cuando hay más obligaciones que derechos, o más deudas que dinero en banco o activos, pues la gente suele renunciar. Ahora bien, si tengo una herencia en la cual no hay ese desfase, tengo más derechos que obligaciones y me incita a renunciar por mi problemática personal, ahí podemos tener problemas porque indirectamente estaría directamente, no indirecta, perjudicando a un tercero en el cual yo tengo un compromiso con él. Es lo mismo que no es la figura idéntica si yo tengo un activo y lo vendo antes de que me sea embargado. Estoy haciendo un alzamiento de bienes. Pues en este caso es un derecho que yo tengo adquirido que en España
es súper complicado renunciar, sobre todo si soy un hijo, ¿vale? Es muy complicado, igual que de renunciar, de desheredar a un hijo, renunciar porque tengo una deuda pendiente. ¿Vale? El tercero, si podría invocar, sí, que yo aceptara y que con esa aceptación él pudiera resarcir la deuda que tiene conmigo. Pero Ahí una, sí, dime, perdón, una dime, Juan. preguntita, Pedro. A ver, ¿sería posible esto? Por eso muchas veces este tipo de cosas siempre decimos que hay que adelantarse. Es decir, si yo ya tengo, si imaginemos que María tienes ya ese problema, que tiene una serie de embargos pendientes, antes de que fallezca, antes de lo que es, pues eso, ¿no? Recibir la herencia. Pregunto, o aunque yo más o menos sé la respuesta, pero quiero que tú la expliques bien. Es decir, ahí sí es conveniente, por ejemplo, si yo tengo embargos o María tiene una serie de embargos pendientes y sabe que en los próximos años puede recibir una herencia, esa persona que está en viva, que está en vida, podría, por ejemplo, lógicamente, pregunto, María, hacer una sociedad con X personas o con X empresas jurídicas y, lógicamente, hacer una donación o hacer lo que sea, porque la persona que está que tiene previsto, lógicamente, donar la herencia, lo está haciendo en vida y está haciendo donaciones o está haciendo una serie de movimientos. ¿Para qué? Para que al final esa otra persona, María, en este caso, que me perdone María, pero María, que es la que está con ciertos embargos pendientes, pueda salvar esa herencia. ¿Esto es viable? Sí, se habría que montar un pequeño complejo de sociedades jurídicas, una serie de personas, porque claro, si las sociedades que se montan solamente es socio único, María en este caso concreto, pues hombre, al final es que no estás haciendo nada. Aquí lo que tienes que hacer es intentar diluir el riesgo. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final los gastos que te puedas incurrir por el montaje de esta pequeña estructura, más la posible tributación, posible no, la tributación que tuvieras que tener por la donación al ser a una sociedad o a un tercero, te va a salir siempre más barato que si heredas y te lo embargan. Eso está clarísimo. Claro, sí, al final es un Evidentemente juego de es números. una especie como de voy a quedarme semicamuflado, ¿vale? En un parque societario, con varias sociedades, para intentar que la herencia que me pertenece la pueda disfrutar, aunque no sea una propiedad total, absoluta, pero que no me lleguen ni me embarguen por deudas que tenga anteriormente. Porque lógicamente no todas las deudas pueden venir porque hayamos hecho barbaridades. Nos pueden venir sobrevenidas por circunstancias de la vida. Muy bien, estupendo. Muy buena respuesta. Bueno, nos dice María también una pregunta, era una pregunta doble. Dice, ¿cuándo es la próxima reunión presencial para futuros inversores en su club? Bueno, María está haciendo mención al club nuestro del Club de Inversores en Inmuebles.com, esa es la página web, clubdeinversoreseninmuebles.com, y ahí vamos a ir anunciando los próximos eventos, tanto online como presenciales, con respecto al club. Por lo tanto, animo a María a que lo vaya viendo. No obstante, si está suscrita a alguna de nuestras listas, lo va a recibir también por correo electrónico. Bueno, bueno, generalmente uno de los apartados en estos encuentros, en estos directos sobre conversaciones sobre trucos fiscales y mucho más, solemos dar un resumen de algunas noticias. Hemos seleccionado Pedro y yo 4 noticias y un pequeño bonus track. Voy a leer simplemente los enunciados de forma breve y seguimos adelante. Bueno, el 6 de abril, por ejemplo, el Economista nos decía los precios de la vivienda subirán hasta un 10% este año. Lógicamente también habla en ese artículo de la construcción nueva y de la alta demanda que está existiendo, algo también interesante. En pisos.com el 17 de abril, el 7 de abril aparecía también otro artículo que decía que la compra-venta de viviendas en febrero había crecido un 19,2%, según datos del Consejo General del Notariado. El número de compraventas aumentó ese 19,2% en tasa interanual durante el mes de febrero, hasta alcanzar las 55.524 unidades. El 8 de abril, también en pisos.com, nos apareció otra noticia también interesante, donde hablaba de la demanda de segunda residencia para uso propio y que estaba creciendo al ritmo del 50%. Hablaba también que dentro de ese auge se encontraba la Costa Blanca, Benidorm a la cabeza, y donde, bueno, pues habían duplicado el número de operaciones con respecto al año anterior. Yo te quiero apuntar ahí que un tema ¿Sí? nada más, infórmate. No es un tema de gusto, como es la guerra que sucede en Ucrania,
pero sí es cierto que la costa, lo que tú estás hablando, la Costa Blanca, de Torrevieja, Santa Pola, Costa del Sol, Marbella y demás, está teniendo, incluso la Isla Balear, está teniendo un aumento de personas que vienen a comprar inmuebles, sobre todo de la zona de los países limítrofes donde está el conflicto ahora mismo de guerra. Efectivamente. Bravo, sí, así está pasando, así es. Y ahí además en ese artículo pues lo podéis buscar y ahí todavía lo detalla mucho más. Como cuarta noticia, más el bonus track, como decimos, el 4 de abril en Pisos.com hablaba de que el precio de la vivienda subió un 0,75% en el primer trimestre, interanualmente el ascenso alcanzó el 4,77%. Y el bonus track viene a comentar también otras muchas noticias asociadas donde está habiendo también una gran demanda de casas de lujo en España, tanto de inversores nacionales y también internacionales, ¿no? Por lo tanto, interesante ese tema. Bueno, Pedro, vamos a hablar ahora, si te parece bien, del IVA y de la obra en inmuebles y, bueno, sobre algún truco fiscal que nos puedas dar sobre este tema, ¿no? Si quieres hablarnos sobre ello. No, Cuéntanos. sí, más que nada de aquí es dejar un poco claro el tema del IVA, cuándo es el 21% y cuándo es el 10%. Que mucha gente nos pregunta y nos dice, oye, es que el constructor me está cobrando el 21% y yo luego responde el 10%. Pues vamos a ver, si estamos en la vivienda particular normalmente es el 21%, ¿vale? Pero si la vivienda ha sido construida o rehabilitada con al menos 2 años de antelación a la fecha de las obras, o que el costo de los materiales aportados no supera el 40% del precio, o que la vivienda se utilice para uso particular por la persona que contrate, entonces será el 10%. Por lo tanto, si tenemos la vivienda arrendada, es el inquilino el que tiene que solicitar o el que tiene que tener, solicitar el encargo de las obras y el que tiene que tener las facturas a su nombre, ¿vale? Si tenemos una vivienda y que se puede exigir que al contratista que nos repercuta un 10% en lo igual del 21%, pues sí, siempre que tengamos estas condiciones. Igualmente también con las comunidades de propietarios, pero claro, la comunidad de propietarios además que dice que el preciso que al menos el 50% de la superficie construida del inmueble corresponda a viviendas que sean utilizadas para su uso particular por las personas que las ocupan. Estas dos cosas que he dicho ahora, tanto en comunidad de propiedad compartida, lo que están buscando es que el beneficiario que soporte el 10% en lugar del 21% sea el que está utilizando la vivienda en concreto, ¿vale? Entonces, si tenemos claro que el coste de los materiales aportados por el profesional no supera el 40% del precio de toda la obra, que la vivienda que se va a reformar es la que yo estoy utilizando para vivir, ¿vale? Y que al menos 2 años de antelación a la fecha de las obras ha sido construida o rehabilitada, es el 10%, no hay 21%, ¿vale? Que la tengamos en cuenta. Cualquier otra obra, si voy a pintar, 21%. Si voy a cambiar alguna parte del suelo, 21%, ¿vale? Esto es lo que hay de momento. Entonces, bueno, como dato que se puede hacer, como truco, pues hombre, es lo de siempre. El inspector o el actuario o el que me compruebe de la agencia tributaria me va a mirar el concepto de la factura. No va a venir a mi casa a ver qué obras ha hecho. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta las 3 variables que he dictaminado, pues se puede conjugar varias cosas para tener un 10%. Al constructor le va a dar igual, porque el IVA que a ti te repercute, tú lo pagas y él lo ingresa. Lo que pasa es que tú te ahorrarías 11 puntos de margen. En vez de pagar el 21, pagarías el 10%. Muy ¿Vale? bueno, sí, un gran Entonces, ahorro. eso es lo que, por ejemplo, pues lo de siempre. Dice, vamos a ir a comprar, pues dice, oye, el material lo compro yo, particular. Si ya estoy cumpliendo, que dice que el coste de los materiales aportados por el profesional no supere el 40% del precio total de la obra. Si supera, ya va al 21%. ¿Vale? Entonces, tengamos en cuenta esas cosas porque, vuelvo a repetir, si somos capaces de jugar un poco y pensarlo antes, lógicamente el constructor tiene que estar
de acuerdo con eso, pero se puede hacer fácilmente porque no es complicado. Al final me puedo ahorrar 11 puntos y estoy dentro de la legalidad. No estoy haciendo ninguna cosa extraña. Y bueno, sobre este tema del IVA era un poco comentar este tema. Lo que sí quería puntualizar o comentar con tu permiso, Juan, sobre las cuentas en participación, es que la gente alguna vez le da miedo invertir bueno, pues que no sean empresas del IBEX, que no estén en bolsas, que no sean bancos, entidades financieras y demás. A ver, los contratos de cuenta en participación están súper regulados en la legislación. Evidentemente, todo contrato, o dicho de otra manera, el papel lo soporta todo. Por lo tanto, una cuenta en participación, y es que yo particular vaya a invertir en un negocio que tenga Juan porque me gusta cómo lo hace y quiera ganar dinero, evidentemente hay riesgo. ¿Por qué? Pues porque Juan es un particular también que está interesado en tu negocio. ¿Qué ocurre? Pero claro, Juan me va a decir, oiga, yo a usted, en vez de pagarle el 2%, como mucho, bueno, el 2%, me he pasado, que te pueda dar el banco, me he pasado. Pero bueno, te ha pasado, ha sido ahí, te voy a dar el 6 o te voy a dar el 8. ¿Por qué? Porque vamos a asumir riesgo los dos. Evidentemente, cuando yo voy a entrar con Juan, ya tengo que haberle visto una trayectoria, tengo que ver su plan de negocio y demás. Y se pueden hacer cosas concretas e incluso se pueden hacer pactos que se pueden llevar a público sin ningún problema, si no hay ningún inconveniente, e incluso solamente con registrarlo en la comunidad correspondiente, ya el contrato tiene validez, ¿vale? De esta manera hay salvaguarda para las dos partes, porque un pacto es un contrato, perdón, de cuenta de participación, hay dos partes que se vinculan, uno el buen hacer y el otro que aporta el dinero de buena fe. Por lo tanto, ni uno puede perjudicar al uno, ni el otro puede perjudicar al otro. Este que aporta el dinero, ¿cómo puede perjudicar? Que diga a mitad de la partida que se marcha. No, tú has comprometido a estar 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, sobre un caso, con un proyecto concreto o sobre todo el proyecto en general. Una vez cumplido, te llevas el dinero y ya está. Y esto, que sepan, que va a la famosa base del ahorro para el que invierte en la renta 19, 21, 23 y 26, recordémoslo, y para el que gestiona, que paga esa rentabilidad, es un gasto deducible. Con lo cual, en su renta le reduce el rendimiento o en sociedades le reduce la base imponible a aplicar el porcentaje. Entonces, no tengamos miedos a la cuenta en participación, no tengamos miedo. ¿Vale? Bravo, muy siempre bueno. Con coherencia. No sé, no nos metamos allá a lo loco, ¿no? Guardemos, y los despachos estamos ya súper trillados este tema y siempre tenemos, oye, pues pon aquí esto otro para no perjudicar esta penalización por si te vas a meter a la partida, esta otra y tal, pero también teniendo en cuenta que una cuenta de participación participamos en los resultados positivos y negativos. Si pierde el gestor, pierde el inversor. Si gana el gestor, gana el inversor. Es una operación normal y corriente. Así es, efectivamente. Sí, es una figura que cada vez se está estudiando más, no solamente para la compra de inmuebles, sino para la participación en negocios. Es verdad que nosotros hacemos muchas operaciones de ese tipo de cuentas en participación. A mí especialmente me gusta porque además cuando tú tienes el socio que pone el capital, incluso se puede pignorar ese capital en el banco para que el banco aporte ese mismo dinero y se juegue con ese dinero apalancado. También, y luego, como bien decía Pedro, tienes que conocer bien a la otra parte con la que vas a hacer el negocio y tener tus garantías para saber que ese dinero se especifica en el contrato, que ese dinero no se puede utilizar nada más que para ese fin. Es importante que ese contrato sea revisado por cualquier asesor fiscal, por nosotros o por cualquier experto que entienda sobre ello y tenga experiencia. Muy buenos los apuntes. Bueno, comentaros que voy a hacer pues voy a hacer una lectura de algunas cositas que vamos a ver en la próxima sesión. Ya sabéis que estamos aquí en directo, ya hemos consumido el tiempo de hoy.
Pero sí animaros a que nos sigáis en un próximo directo. Una vez al mes estaremos Pedro y yo aquí. Animaros a que lleguen más preguntas. No vamos a poder contestar todas, hoy hemos seleccionado algunas. Tenemos aquí una de Fernando para el próximo día que la contestaremos, como digo, en el próximo directo, donde tiene que ver también con, bueno, con una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué haríamos si tuviésemos 150.000 euros en efectivo? ¿Dónde los destinaríamos? Entonces, bueno, a esa pregunta la contestaremos el próximo día, en donde Pedro dará su visión, yo la mía, y veríamos a ver qué estrategia, que es lo que nos pide Fernando, podríamos realizar con ese capital. Yo hablaré también el próximo día de 10 formas que además aparece detallado en las páginas 84-85 de la segunda parte del libro Los trucos de los ricos, donde hablo en esas páginas 84 y 85 de 10 formas donde, bueno, pues los ricos o cualquiera de nosotros podemos participar en operaciones inmobiliarias sin dinero. Entonces, hablaremos de todo ello en el próximo directo. Más allá, también Pedro nos hablará de cláusulas de desbloqueo en sociedades, hablará también del famoso que está trayendo quebraderos de cabeza de lo que está pasando con, bueno, pues con estos abusos que está ocurriendo con la plusvalía municipal. Hay una noticia muy interesante en El Economista el 18 de abril, que Pedro también, bueno, pues la ha compartido en las redes, las surrealistas tasaciones de Hacienda, de cómo valora inmuebles hasta un 68%, y daremos pautas e ideas el próximo día en el directo de cómo intentar evitar esos abusos por parte de Hacienda y cómo protegernos. Bueno, hablaremos de muchas cosas, ¿no? De la rentabilidad de la vivienda, más preguntas de alumnos, en definitiva, un montón de cositas. Recordar info@trucosfiscales.com, ahí podéis hacer llegar vuestras dudas. Los que tenéis, mucha gente que nos está siguiendo en directo también, que ya sois alumnos nuestros, recordar y invitaros a que veáis en el foro y que veáis en todo lo que es la plataforma online, pues todas estas dudas y respuestas a estas dudas que están ahí en los cursos, en los vídeos y en PDFs que están dentro del curso también. Y poquito más, os vamos a dejar con un vídeo final como hacemos siempre, donde, bueno, pues aparece el contenido de todo lo que hacemos, por si alguien de vosotros pues quiere ver cuál es ese contenido del curso, os dejaremos con un vídeo final. ¿Alguna cosita más, Pedro, para despedirnos de todos de este directo en YouTube? Estamos en campaña de renta aquí en España, para los que están en España. Mucho cuidado con los borradores, que no siempre vienen con los datos correctos, reconocido incluso por la propia agencia tributaria. Y no por el mero hecho, otro consejo nada más, de no tener obligación de hacerla, no hagáis un precálculo. Hay que hacerlo. Si te sale a pagar, como no tienes obligación, no lo presentas. Pero si te sale a devolver, chico, preséntalo. No dices, no, como no llego, no lo hago. No, hazte un pequeño cálculo. Evidentemente, si has tenido retención, si no llegas, normalmente te lo devuelven. Pero no, son mitos que hay, que no sé quién los ha dado, pero como que si estoy en el paro no te va a hacer la renta, no. Tienes que, el paro es como si fuera un rendimiento de trabajo normal y corriente, tienes que hacer la renta también. Y luego te la piden, en un montón de sitios te la piden. Claro, si es que además algunas veces, aún no teniendo obligación, por el mero hecho de subvenciones para las guarderías o para de las becas, tienes que haber hecho la renta. Así es, efectivamente. Muy bien, amigos, pues os dejamos con este vídeo, nos despedimos, Pedro Martos y un servidor, Juan Aro, encantados de haber estado en este pleno directo, 22 de abril, las 19:35. Y nada, felicidades por estar adquiriendo conocimiento, creo que es lo que hace más grande al ser humano, y nos vemos en otro directo. Pedro, hasta pronto también. Muchas gracias, hasta pronto, nos vemos en la siguiente. Chao. Os dejamos con el vídeo, chao. Chao. ¿Tienes ahorros, inversiones, patrimonio o estás en proceso de adquirirlo y te inunda el miedo a la incertidumbre y la duda por el mundo fiscal? ¿Te interesa dominar cada inversión, tener a raya los requisitos fiscales, reducir tu carga fiscal al mínimo posible, poder moverte siempre bajo beneficios y, sobre todo, dormir tranquilo sabiendo que estás haciendo las cosas bien? Ok, pues deja de leer normativas y de hablar con fulano y mengano. Lo que tienes que hacer es conocer al dedillo los trucos fiscales, esos que nadie cuenta porque parecen chanchullos de los ricos y porque, seamos sinceros, a Hacienda no le interesa que lo sepas. Y por supuesto, tienes que conocer el método ROS de planificación fiscal. Y dirás, vale, Juan y Pedro, pero ¿qué es eso del método ROS? El método ROS corresponde a las siglas Rentabilidad, Optimización y Seguridad, y es el método que enseñamos en el curso Trucos Fiscales.
Un curso impartido por Pedro Martos y Juan Aro, dos expertos en inversiones y fiscalidad que están dispuestos a destriparlo todo. Necesitas aprender el paso a paso para que puedas hacer crecer tu patrimonio a la vez que lo proteges, que puedas rentabilizar tus ahorros y que puedas tener el control sobre tus inversiones. Y sin complicaciones ni tecnicismos. Si no eres experto en fiscalidad, no pasa nada. Se trata de un curso diseñado para prepararte a entrar en el mercado inmobiliario e inversiones en general y aprovechar las mejores oportunidades mientras cumples con tus obligaciones fiscales sin meter la pata. Todo ello con contenido en vídeo en formato entrevista y ejemplos prácticos, acceso a un foro con la comunidad de inversores, mentorías individuales con nosotros, opcionales, bonos exclusivos con sorpresas y trucos poco conocidos. Vamos al grano, a lo práctico, a lo que te va a servir a ti para hacer crecer tu patrimonio, protegerlo y seguir ganando con tus inversiones teniendo todo a raya. De hecho, mira los bloques de contenido que hemos preparado. El primero, empresario o profesional, sociedad o persona física. El segundo, protección de patrimonio, cómo funcionan las sociedades adquiridas. El tercero, herencias y ampliaciones de capital para pasar patrimonio a sociedades. El cuarto, impuestos de los inmuebles en sociedades. El quinto, empresas en otros países. El sexto, si vives en otro país, cómo invertir en España en inmuebles. El séptimo, impuestos, tributación a arrendamientos con opción a compra. El octavo, viviendas turísticas, alquiler de habitaciones de temporada. El 9, fiscalidad en criptomonedas. Y por si fuera poco, te llevas 10 bonos adicionales para que puedas convertirte en todo un experto y tengas la fiscalidad bailando en la palma de tu mano. El bono 1, pack de 50 contratos inmobiliarios. El bono 2, 9 trucos extra de los ricos jamás contados para proteger tu patrimonio. El bono 3, 5 trucos de los ricos para que tu patrimonio inmobiliario crezca. El bono 4, cómo traspasar inmuebles a sociedades y posterior reducción del impuesto de sucesiones. El bono 5, 5 formas de vender o comprar un negocio. El bono 6, ventajas de invertir en España siendo no residente, inversiones en inmuebles. El bono 7, 9 errores comunes al crear una sociedad. El bono 8, cómo reducir sus impuestos al alquilar inmuebles. El bono 9, trucos muy potentes si eres socio de una empresa. Y el bono 10, más trucos para entidades de inversión inmobiliaria. Ya has visto que no nos callamos nada de nada. Con los bloques y bonos lo tienes todo para quitarte el miedo de encima y empezar a dominar todas las oportunidades del mundo fiscal. Así que, ya sabes, si quieres maximizar el rendimiento de tu capital y tu patrimonio, las puertas al curso Trucos Fiscales están abiertas para ti. Haz clic en el botón que tienes junto a este vídeo y te esperamos dentro.